donde la conducta se ejecuta. Pues la extorsión la pueden hacer desde una cárcel, generalmente lo hacen desde allí. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, compañeros? Profe, Dime. eh, eso también a veces sucede por llamadas telefónicas, lo que su merced nos explicaba de lo de, digamos, de un funcionario que tenía detenido a una persona. Digamos, a mi papá una vez lo llamaron de que había un primo que estaba detenido, yo no sé por qué razón, por un partido de fútbol y pues en realidad ni la edad, ni el nombre, ni nada concordaba. Pero pues mi papá le siguió el juego como para ver hasta dónde llegaba. Sí. Sí, obvio. Ese puede ser una circunstancia o un claro ejemplo. En la cárcel, por ejemplo, utilizan los celulares para eso. Entonces, por ejemplo, empiezan, mire, es que yo soy tal y tengo redes en tal y sé dónde vive usted y sé qué hace usted. Y si usted no me entrega o no me consigna tal dinero, pues aténgase a las consecuencias usted, su familia o sus hijos. Pues ahí de plano, pues ya estamos hablando de la extorsión. Y sería agravada, ¿por qué? Por el hecho de que se está ejecutando desde un lugar de reclusión. ¿Listo? Sí, Listo. señor. Continuemos. Si la conducta se cometiere parcialmente en el extranjero, por ejemplo, recuerden que por ese factor territorial, pues puede haber delitos de carácter transnacional, que pueden ser estos, que se ejecutan desde otro país, pero que tienen sus efectos jurídicos en Colombia. Entonces, obviamente respondería ante la justicia colombiana. Ustedes ya debieron ver ese factor de validez territorial o espacial en su clase de Derecho Penal General. Hola Iris, ¿cómo estás? Milagro que no entró y saludó. Iris ha cambiado durante el confinamiento. ¿Por qué, profe? Antes entrabas y saludabas y llegabas muy animada. ¿Qué pasa, Iris? Pues es que no lo quería interrumpir, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguien sabe algo de Kenneth? Sí, profe, él me acabó de escribir, me dijo que el internet, el computador se le había reiniciado y que estaba súper demorado, pero que le dijera que por favor, que él ya se conectaba. Bueno, listo. Perfecto. ¿Alguien sabe algo de David? No, supongo que nadie. Listo. ¿Y qué pasa con Isa? También está súper callada hoy. Profe, es que como llegué tarde, no sé de qué están hablando, entonces pues por eso Bueno, de no. las circunstancias de agravación punitiva de la extorsión. Ah, ¿Listo? ya es cierto. Aunque ya me habían dicho, sino que estaba poniéndome al día, entonces por eso no. Listo. En persona internacionalmente protegida o no en el derecho internacional humanitario y agentes diplomáticos de las señaladas en los tratados, convenios internacionales ratificados por Colombia. Listo. Entonces aquí también hay una determinación del sujeto pasivo de la conducta. Listo. Cuando hablamos del artículo 246, perdón, hola Kenneth, de los 246 hablamos del delito de estafa. ¿Quién me falta? Me falta David, me falta Camilo y me falta Angie Paola. Listo. Cuando hablamos del delito de estafa, pues evidentemente hacemos relación a la obtención de un provecho por medios engañosos. ¿Sí? Por ejemplo, que yo acredite la situación de ser abogado cuando no lo soy. Digamos que yo llego y digo, bueno, Camila, yo sé que usted tiene tal problema jurídico, ¿sí? O pongamos de ejemplo a Lisette, que siempre pongo a Camila. Entonces digamos que Lisette tiene un problema jurídico. Yo le digo, no, pues es que yo soy abogado, Lisette, yo le puedo solucionar ese problema y utilizo medios para demostrar que efectivamente, entre comillas, soy abogado y Lisette confía en mí, me otorga un poder y me da una plata. No obstante, sucede que el pleito pues se le va en contra a Lisette porque nunca se hicieron, no se hicieron,
no se hicieron las pesquisas necesarias dentro del proceso o la intervención necesaria dentro del proceso porque no tenía o porque no ostentaba la calidad de abogado y ¡pum! Terminó siendo perjudicada porque, por ejemplo, digamos, operó un desistimiento tácito en un proceso civil. Entonces, aquí podríamos hablar de ese, de Profe, la realización de esa conducta. Dime, Isa. en las pirámides esas podría decirse que fue estafa. Sí, claro. Por ejemplo, ¿dónde estaría el engaño ahí? En creyeron a la gente que se va a volver millonaria. Sí, No, claro. mentiras. Sí, ese es el engaño. Eso es una maniobra engañosa. Sí, claro. Sí me hago entender. Entonces, por ejemplo, ahí efectivamente eh, se manifiesta la existencia de la estafa. Se mantiene durante engaño. Entonces, bueno, entonces usted tiene que dar tanto dinero tal vez, ¿sí? Y si usted no, pues si da ese dinero, pues se le va a multiplicar, pero tiene que convocar a otras personas. Eso es una estafa. Por ejemplo, el hecho de que yo les diga, bueno, acá vamos a hacer, cada uno me va a entregar de a 1.000.000 de pesos y yo les voy a dar unas casas de interés social. ¿Listo? Obviamente esta estafa sería grabada. Yo no tengo ni el lote, ni la posibilidad de construirlo, ni absolutamente nada. Yo hace poco tuve un caso de los que llegan, pero al fin no cuajan. Y resulta que era una señora que bueno, la señora vendía viajes, ¿sí? No sé si ustedes escucharon ese caso por algún medio. Resulta que y por Facebook también le dieron bombo. Entonces resulta que la señora vendía viajes y cogió unos muchachos de un colegio y les dijo, listo, nos vamos a ir de final de año, de excursión de final de año para San Andrés. Y se iban a ir para San Andrés y alcanzaron a dar más o menos entre los padres de familia, creo que eran 60 millones de pesos. Y una semana antes de realizar el viaje, la señora dijo, no, es que tuve un mal negocio y ya no puedo realizar el viaje, pero déjenme yo arreglo, o sea, trató de mantener el engaño supuestamente para poder cumplir con el objeto contractual que habían pactado entre ellas y los padres de familia, entre ella y los padres de familia. Pues ahí claramente se adelanta pues, la conducta punible de estafa. O por otra parte, Profe, siempre tiene que sea con dinero. O sea, que sea, siempre la estafa siempre es que uno pierde dinero porque alguien le dice engaño, ¿cierto? O habría otra cosa aparte del dinero que pues una debe podría tener haber. un beneficio. Debe tenerse un Ah, beneficio. Si me hago entender, generalmente la estafa tiene un ánimo de lucro. Sí, generalmente es ese. Listo. Entonces, estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 32 a 144 meses y multa de 66.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa, juego obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. La pena será de prisión de 16 a 36 meses y multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda 10 salarios mínimos legales vigentes. Listo. Ojo, pues ¿qué sucede acá? Que efectivamente es obtener ese provecho ilícito que vaya en perjuicio de otra persona, ¿sí? Y que sea de maniobra o por medios engañosos. ¿Me hago entender? Por ejemplo, les voy a poner un caso que yo conocí cuando trabajaba en el juzgado quinto penal del circuito de Tunja. Resulta que un profesor de la UPTC, pues el man tenía plata, el cucho tenía plata y tenía un lote en Villa de Leyva,
y pues ya para disfrutar de su pensión decidió construir allá ese lote, entonces irse a vivir ahí. Y llegó un tipo con su novia o con su pareja y les dijo no, que ellos eran arquitectos y que ellos le podían hacer la casa y le mostraron unos planos. Efectivamente, adelantaron unos trámites, pero resulta que, por ejemplo, las escrituras o todos los trámites ante la curaduría para la construcción, pues no la firmaban ellos como arquitectos, sino le pedían la firma a otra persona. Sí, o sea, había una interpuesta persona que firmaba a nombre de ellos eh, para, para obtener esos trámites de carácter judicial. Ahí está, perdón, de carácter judicial, administrativo, lo que se quiera para la construcción. Pero ojo, ¿qué sucedió? Pues que efectivamente ahí está el engaño. Primero que todo, el tipo y la chica habían estudiado arquitectura, pero no eran arquitectos. Segundo, pues estaba la maniobra engañosa, ¿sí? Que era que otra persona era la que firmaba todos los trámites y no eran ellos. Tercero, la obra la iban a ejecutar ellos y efectivamente alcanzaron a adelantar algunos, por ejemplo, hicieron las bases y algunos cimientos, pero en últimas eso estaba tan mal construido que cuando el perito lo fue a revisar, pues afirmó que nadie hubiera podido vivir en esa casa porque no tenía las condiciones técnicas para ser habitada. Si me hago entender, lo más probable era que se derrumbara, incluso se cayó una pared y todo. Pues resulta que ahí estaba el engaño y está el detrimento de la persona. Entonces, frente a ese caso, sí se adecua todas las circunstancias relacionadas o todos los elementos relacionados con la existencia del delito. ¿Sí? Entonces, estas personas fueron procesadas y fueron condenadas por el delito de estafa. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, señor. Listo. Profe, Dime. digamos, no, es que eso es algo de la Getty, mejor te lo pregunto en una tutoría. Listo, sí, vale, no hay lío. Ayer, por ejemplo, eh, Camila e Isa me pidieron tutoría, entonces, y unos de penal internacional, entonces me avisan por WhatsApp y hacemos una videollamada o por teléfono. Yo no tengo lío de atender las tutorías. ¿Listo? Vale, profe. Vale. Entonces, cuando hablamos de la estafa, pues efectivamente vamos a encontrar que es un tipo penal de resultado. ¿Y el resultado se obtiene es con qué? Pues con ese provecho, ¿sí? O con la ejecución de esa maniobra engañosa o que sea para obtener ese provecho. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de frente al tipo penal y su calificación, podemos decir que es un tipo penal de peligro o de lesión. ¿De peligro, profe? Porque, claro, es un ¿Por tipo, qué? dime por qué. Diga, profe. No, dime tú por qué. Porque afecta directamente ya el patrimonio económico de la persona, ¿no? Como cualquier actuación. Entonces sería de lesión, no sería de peligro. Ah, pucha. ¿Listo? Es de lesión. O Entonces sea, es es de de lesión o de lesión. peligro. De lesión. Mm. Ujú. Listo. Es de carácter monoofensivo. ¿Por qué? Porque solo va a afectar el patrimonio económico. Recuerden que hay un detrimento patrimonial de dónde, surgido de ese engaño por el cual ha pasado la persona y que efectivamente lo ha afectado patrimonialmente. ¿Listo? Como elementos normativos se requiere que se obtenga un beneficio económico. Si el engaño no obtiene ese beneficio, pues no, o sea, carecería de ese elemento normativo para que se desarrolle la conducta punible. Es decir, es necesario que se ejecute el engaño. Listo. El sujeto activo va a ser indeterminado. ¿Y el sujeto pasivo quién sería?
de pronto también indeterminado, pero que sea al que se le afecta su patrimonio económico. No sé. Efectivamente, es indeterminado, pero esa es aquella persona titular del patrimonio económico. Muy bien, María Camila y Milena. ¿Listo? Vale. Cuando hablamos de la conducta, ¿cuál sería? ¿O el verbo rector, cuál es? Ojo, no es el engañar, es el obtener. ¿Sí? Obtener un provecho mediante qué? Mediante engaños. ¿Listo? Entonces es el hecho de obtener. Listo. Aunado a ello, pues vamos a encontrar elementos descriptivos o circunstancias de tiempo, modo y lugar que alimentan la estructura de este tipo penal. Es decir, que sea, o sea, que ese engaño, primero que sea la obtención de ese beneficio mediante un engaño, es decir, engañarlo o mantenerlo en el engaño. Si me hago entender, mantenerlo en el engaño pues requiere que exista una permanencia en el tiempo. Es decir, digamos que yo le digo, no, pues que yo soy arquitecto y mire los papeles y mire, ya le envié foto de los materiales que compré, por ejemplo, en el caso, ahí sigue manteniendo en el engaño. ¿Sí me hago entender? Ahora, para que ese engaño dé frutos, pues tiene que ser un medio fraudulento, es decir, un medio que no corresponda a la verdad y que sea utilizado para asegurar, por ejemplo, en este caso, el man que firmaba los documentos de los trámites para efectivamente obtener ese provecho. Listo. Y tercer lugar, pues cuando hablamos de ese medio que se utilice o que ese engaño se obtenga o se materialice por medio de una rifa o un espectáculo, o un juego o un espectáculo. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que yo digo que voy a traer acá a un cantante, a un artista, y ustedes compran la boleta, yo les digo, bueno, es que la boleta vale tanto, y empiezo a recibir el dinero y el artista va a venir, y yo nunca he hecho los trámites o nunca se ha hecho el negocio con el artista para traerlo. Aquí podríamos hablar de la estafa. Claro, profe. Sí, pues efectivamente. Profe, Claramente. por Dime. eso hay tanto problema cuando uno no va y escribe las rifas allá en la personería. Más allá de eso, es un tema más que todo presupuestal y patrimonial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso está bajo el monopolio del Estado y lo regula con juegos. El hecho de que tú realices, por ejemplo, una rifa o juegos de azar, por ejemplo, que tengas una empresa de chance, pues el hecho de que no esté constituido legalmente implica que no estás pagando impuestos. Y pues el hecho de no pagar impuestos va a repercutir directamente en qué? Pues, pues en qué va a repercutir? Pues directamente en el hecho de que no se invierta socialmente algunas cosas o que esos dineros percibidos no se inviertan en salud. Ese es el problema real con el hecho de las rifas de carácter ilegal. Si me hago entender, que dejan de percibirse esos ingresos propios, pero sí, también podría ser relacionado y también tendrá que tener algún tipo de control frente a la fiabilidad de tal circunstancia, es decir, de la realización de los de la rifa. Listo. El objeto jurídico, pues claramente es la protección del patrimonio económico. O sea, lo que se busca es proteger el patrimonio económico. Y el objeto material, ¿cuál va a ser? Real, personal o fenomenológico. Real, ¿Por qué? porque recae sobre cosas, sobre dinero. Ojo, ¿a quién estoy engañando? A la persona. A la persona. Entonces, Persona.
Es personal. Entonces, claramente el objeto material es de carácter personal. Si me hago entender, es una persona a la que es engañada o la que se ha visto engañada. ¿Listo? Admitiría tentativa y también podemos encontrar concurso de conductas punibles, por ejemplo, con el delito de falsedad en documento público, falsedad en documento privado. ¿Listo? Falsedad personal. Listo. ¿Admite coparticipación? Sí, claro, podemos hablar de una coautoría. Por ejemplo, en el caso de que les planteaba, podemos hablar de que el novio, o sea, que los dos en un contubernio criminal buscaron mantener en engaño al señor que quería construir la casa. ¿Sí me hago entender? Profe, Sí, dime. cuando hacen ese la estafa, la persona que fue estafada, o sea, digamos, tienen, bueno, ya saben quién fue los que los estafó, bueno, así como en el caso que decías de los señores que se hicieron pasar por arquitectos, digamos, Sí, la persona estafada no tiene derecho a que le devuelvan lo que le robaron, o sí, claro. digamos, Después de le que indemnice por los perjuicios en ese sentido de que la casa no quedó bien hecha y, listo. bueno, todo ese Básicamente, dinero. digamos que tuvieron que derrumbar y sí hubo un detrimento patrimonial del man. Entonces, acá, ¿qué sucede? Que dentro del proceso penal se ha previsto cuando entra en juego la víctima, es decir, cuando entramos a determinar que efectivamente hay una víctima dentro del proceso, existe una etapa procesal que se llama incidente de reparación integral. Y ese incidente de reparación integral busca resarcir pues, los daños causados con el actuar criminal, una vez exista una sentencia de carácter condenatorio. Entonces, por ejemplo, a estos manes los condenaron, pues la persona que se vio estafada puede iniciar ese trámite o ese incidente de reparación integral con miras a qué, pues a que se le indemnice o que se le entregue un dinero, ¿sí? O una reparación más bien a cambio de ese perjuicio que sufrió. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, igual también podríamos iniciar, por ejemplo, un incumplimiento de contrato, o sea, también se podrían iniciar también acciones civiles, o sea, no son excluyentes ahí. Listo, ya casi se va a desconectar esta vaina, entonces ya en unos minuticos, bueno, en unos segundos más bien, les envío la invitación para que nos reconectemos. ¿Listo? Profe, Señora, ahorita hablamos del caso de la canción. ¿de cuál